Gracias, Renzo. A ustedes. Cambiamos de tema. Vamos a hablar de dos nenas que mataron a una compañerita y la dejaron en el bosque. Esto ocurrió en Alemania, un caso que está conmocionando a ese país. Néstor. Sí, está conmocionando a ese país y está conmocionando, yo les diría, esta noticia va a ser comentario durante toda esta semana en el mundo entero, porque fueron dos nenas de 12 y de 13 años que le emprendieron con una compañerita, aparentemente la conocían, no se sabe si era todavía ese dato, si eran amigas o compañeras, pero sí se conocían. En realidad la mataron de más de 30 puñaladas y esto lo pueden haber hecho con un cuchillo pequeño, es lo que supone todavía la policía porque todavía no encontró el arma, o incluso hasta especularon con una lima de uñas. La cuestión fue la siguiente: en una pequeña ciudad que se llama Frauenberg de Alemania, ustedes están viendo la zona boscosa, los padres estaban preocupados porque la nena no volvía. Entonces la policía la sale a buscar. Cuando la sale a buscar, en el medio de todo el operativo de rastreo y de búsqueda, empiezan a hablar con estas dos menores. Llegan a estas dos menores, quienes aportan datos muy valiosos sobre dónde podría llegar a estar. La policía empieza a sospechar, las vuelven a interrogar, hasta que finalmente, claro está, policía, digamos, o un fiscal, con el expertise y la experiencia que tiene, le lleva minutos darse cuenta claramente cuando una nena está mintiendo. Bueno, la verdad, la ciudad está absolutamente conmocionada, todas las banderas se han izado a media asta, nadie entiende nada, nadie entiende la violencia. ¿Qué pasaba en el colegio, no, Néstor, ahí? Bueno, porque en realidad todavía ese dato no se proporcionó si eran compañeras de colegio. Se presupone que sí. Se presupone que eran compañeras de colegio. Pero además, digamos, teniendo en cuenta la cantidad de puñaladas que le dieron a la nena, que le dieron aproximadamente 30 puñaladas, evidentemente esto se hace cuando el asesino, en general es un patrón que se sigue y todos los medios, desde la Dolce Vele para acá, todos dan cuenta de lo mismo, tiene algún tipo de saña, es decir, tiene algún tipo de bronca, de ira con la persona a la que está matando. Estamos hablando de menores, de nenas inimputables. Muy chiquitas, claro. Además te iba a preguntar eso, Néstor, porque son inimputables, entiendo que... Sí, a partir de los 14 años. En Alemania, la edad de imputabilidad. La edad de imputabilidad arranca a los 14 años y en este caso han quedado bajo la guarda del Estado y en realidad, bueno, con toda Alemania absolutamente conmocionada. Es decir, nosotros venimos, fíjense ustedes, ¿no? Venimos del bullying de las nenas argentinas. En España. En España, y pasamos en muy poquito tiempo, casi en 15 días y prácticamente en la misma edad, fíjense ustedes, sí, en Alemania, la preadolescencia, ¿no? también en un pueblo chico, emprendiéndola contra una nena y asesinándola. Por supuesto que habrá que ver acá todo lo que pasó antes, sí, ¿no? Antes de llegar a esta situación, si hubo alarmas, si hubo alertas, si esta nena era víctima efectivamente de bullying, si esta chiquita tenía una relación cercana o no con sus asesinas. A mí no deja de llamarme la atención, digo, puede ser producto del azar, probablemente lo sea, que se traten de nenas, cuando en realidad, en general uno siempre asociaba este tipo de actos de violencia y también de situaciones de bullying, más a los varones en otra época y no tanto a las nenas. En fin. Sí, de todo punto de vista, perdón, Néstor, es muy de todo muy punto de fuerte, vista, coincido, hay llama la atención, sí, refiriéndose a nenas sobre todo, tan chicas, pero además, ¿no? Con un cuchillo, el arma homicida, llevarla a su compañerita a ese lugar, al bosque. No sé, parece una película, Sí, parece una película de Netflix. Cómo Sí, llevar, cómo llegan, ¿no? Estas dos nenas a asesinar a su par con esa crueldad, con esa saña. Y ahí es donde debería ponerse la alerta en las y los adultos, ¿verdad? Porque son las y los adultos quienes tenemos que prestar atención, porque alguna advertencia, alguna alerta Tuvo que haber ido. tiene que haber ido. Y en el colegio, ¿no? Y somos los adultos, las instituciones, pero además las familias, quienes debemos proteger a las niñas y a los niños
Primero, esas dos nenas que tienen 12 y 13 años, ¿cómo llegan a cometer un crimen con semejante saña, con ese nivel de violencia? ¿Qué pasaba en esas familias? Luis ¿verdad? se llamaba la nena, y la alcaldesa incluso de ese lugar, de ese pequeño poblado que se llama Freudenberg en Alemania, dijo: nosotros estamos profundamente conmocionados y nuestros pensamientos están con los familiares, en donde, como decía anteriormente, las banderas se izaron a media asta en ese lugar, y la verdad que nadie, absolutamente nadie en el pueblo sale de su asombro por la hazaña, insisto, por la violencia. No encontraron el arma todavía, pero se presupone que es un cuchillo pequeño o una lima de uñas o algo por el estilo, que es lo que está buscando la policía. Esta especulación de la lima de uñas sale también en los diferentes portales y en los diferentes diarios en distintas partes del mundo. Pero nadie entiende en ese pueblo apacible, casi te diría sacado de un libro de cuentos, porque cuando uno ve las casas... Las imágenes, ¿no? Que claro, vemos. Perfectamente dispuestas en ese lugar, nadie puede entender qué fue lo que se les pasó por la cabeza a estas dos nenas que aparentemente secuestraron primero y después terminaron asesinando a Luis. Gracias, Néstor.